Muy bien, buenos días. Voy a exponerles esta propuesta que presenté a la línea que titulaba Lineamientos para una política orientada a los nuevos escenarios del mercado laboral en comunicación social, que ha sido la que ha sido llamada por el IPICOM para esta convocatoria. El título, como están viéndolo, es lineamientos para una política de formación universitaria en el campo profesional de la comunicación en La Paz en 2025 frente a la incidencia del cambio tecnológico digital. Bueno, entonces, la idea está planteada desde el resultado deseable que se quiere alcanzar, que sería ese de la formulación de unos lineamientos, ¿no? Se parte como antecedente del supuesto de que también en Bolivia estamos viviendo el tiempo del cambio tecnológico digital. Según algunas referencias que podemos encontrar, el año 2000 más o menos podríamos marcarlo como el punto de partida de este cambio en serio en Bolivia. Lo primero que nos ha aparecido ha sido la telefonía celular ya a mediados de los 90, un poquito antes los primeros intentos de tener internet, ¿no? Pero desde el 2000 es que como que se empieza a disparar esta presencia de las llamadas nuevas tecnologías de la información y la comunicación en el país, un uso extendido empieza a ocurrir y entonces estas tecnologías van siendo incorporadas en la vida cotidiana en diferentes ámbitos. La digitalización es uno de los agregados de estas nuevas tecnologías. Tiene que ver sobre todo con el uso de unos dispositivos que aceleran la velocidad de la producción, el almacenamiento, el procesamiento, la transmisión de datos en términos informáticos, ¿no? Y se discute no solo a partir de eso en el mundo en general, sino desde siquiera los años 60 del pasado siglo, la relación que hay entre las tecnologías, también en general, con la vida en sociedad. Se considera de manera muy global que las tecnologías generan algunas consecuencias en la vida social. No sé, por ejemplo, desde que usamos los celulares, nuestra comunicación interpersonal está mediada, ¿no? A veces hasta conversamos con alguien que está a nuestro lado vía el equipo eh, de telefonía celular. Esa es una consecuencia de la introducción de una tecnología en la vida cotidiana. Bueno, y en el caso de nuestra área de interés, que es la comunicación, por ser estas tecnologías algo que está orientado expresamente al mundo de la información y la comunicación, se percibe y se entiende que hay más consecuencias todavía, ¿no? En el espacio del desempeño profesional, porque la manera en que se hacía la comunicación hasta un poco antes de la introducción de estas tecnologías era diferente y se ha ido cambiando entonces mucho. Por ejemplo, en los últimos años, además a partir de la pandemia que hemos vivido, sufrido, los periódicos han entrado en una etapa absolutamente distinta de la que había sido tradicional por más de 150 años, ¿no? El periódico en papel, el periódico que se publicaba diariamente, está en vías de desaparición, pero no el periodismo. Entonces, los soportes están cambiando y ahí se ve que un profesional que quiere trabajar en el que sería nuevo periodismo hoy necesitará también nuevas habilidades y destrezas. En las lecturas teóricas que hay respecto de estos fenómenos, se ha llegado a decir que desde esta introducción tecnológica tenemos en el planeta una nueva sociedad, una nueva cultura, incluso un nuevo ser humano, y hay un enfoque entonces centrado en los medios, eso es
que llamamos el mediocentrismo o el mediacentrismo, que nos dice que en el centro de toda la vida están los medios tecnológicos. Eso parte, entre otros autores, de Marshall McLuhan, que a finales de los años 60 desarrolló un trabajo muy interesante respecto de las consecuencias que trajo la imprenta de tipos móviles inventada por Johann Gutenberg en la vida de las sociedades europeas. Y más o menos a partir de esa inspiración se desarrollan los conceptos posteriores, ¿no? Relacionados con esta influencia que se dice que tienen las tecnologías sobre la sociedad. Este esquema más o menos resume lo que estoy planteando en el proyecto. Está el antecedente del cambio digital, que tiene una interacción directa y constante con el mundo profesional de la comunicación, un mundo en que hay varias áreas de desempeño, y ese mundo profesional tiene a su vez dos elementos fundamentales, que son, estamos hablando de profesional, entonces tenemos una oferta formativa universitaria, que es la que mediante cursos de distinto nivel prepara a los recursos humanos para que entren en este mundo profesional, y también para dar respuesta al mercado laboral. Ese mundo profesional se realiza en el mercado laboral, ¿no? Que es el lugar donde la gente preparada en un área concreta como la comunicación ha de trabajar y ha de realizarse en esos términos de profesionalidad. Todo esto está obviamente inserto en un contexto social, en nuestro caso Bolivia en general, y en el estudio que estoy proponiendo en La Paz, en la ciudad de La Paz, que no tenemos nuestro contexto. Y del análisis de esto, de estos elementos, es que se prevé hacia el final del trabajo desarrollar un planteamiento sobre lineamientos para una política de formación que permita ajustar aquello que de repente no está correspondiéndose con las nuevas realidades en nuestros procesos universitarios de preparación de profesionales de la comunicación, y para de esa manera también atender quizás de manera más pertinente a lo que espera o ya está exigiendo en otros casos, el mercado laboral del área, ¿no? Del área de la comunicación. Siendo el proyecto un proyecto de investigación, tiene que tener una pregunta que le guíe, y esta es la interrogante que he formulado, ¿no? ¿Qué lineamientos debe tener una política de formación universitaria en el campo profesional de la comunicación en La Paz en 2025 frente a la incidencia del cambio tecnológico digital en las prácticas y en la oferta laboral de la especialidad? Los lineamientos van a comprender en líneas gruesas dos fundamentos, dos objetivos, las estrategias, las acciones y los procedimientos que habría que integrar en un diseño de política formativa universitaria. ¿Desde qué concepción teórica se está planteando esta idea? Desde este enfoque que se llama ciencia, tecnología y sociedad. Hay una pequeña variante respecto a lo que anteriormente les comentaba, porque, por ejemplo, con el señor McLuhan se sienta en buena medida las bases de lo que conocemos como el determinismo tecnológico, que consiste en concebir a la tecnología como una fuerza capaz de modelar la vida social. El enfoque CTIS lo que hace más bien es pensar que entre tecnología y sociedad hay unas relaciones de interinfluencia. O sea, la sociedad puede influir, incidir sobre la tecnología, porque la tecnología es siempre el producto del trabajo de la sociedad, ¿no? Y la tecnología también puede incidir, influir en la sociedad. Entonces, para que tengamos un ejemplo que sí vale porque es pertinente, mencionado por McLuhan respecto a la imprenta.
el desarrollo de la alfabetización. Es una consecuencia que viene de eso, de la introducción de la imprenta. Se masifica la posibilidad de tener textos que antes eran más bien manuscritos, elitistas, estaban reservados a un grupo productor de mensajes y a un grupo receptor sumamente estrecho, vinculado a la iglesia, a la nobleza, pero con la imprenta eso cambia, se impulsa la escolarización, eso lleva a la democratización, incluso McLuhan habla de que la imprenta tiene en buena medida responsabilidad sobre la Revolución Francesa, después sobre la Revolución estadounidense, en nuestro caso también, ¿no? Tendría que ver con las luchas independentistas. Entonces, ese es el tipo de influencia que se ve en las tecnologías respecto de lo que hacen que ocurra en la sociedad. Bueno, y este enfoque CTIS, por este reconocimiento de esta interinfluencia, lo podemos considerar como una respuesta crítica más pertinente con referencia al ya no solo mediacentrismo, sino tecnocentrismo contemporáneo, porque ahora estamos atravesados por las tecnologías en todos los espacios, ¿no? ¿Cómo se va a hacer este estudio? Primero, ¿qué espero examinar? Necesitamos una referencia teórica, entonces se ha de trabajar en ese plano sobre el cambio tecnológico digital, pero desde el enfoque CTIS. También se hará una revisión del contexto social para situar los procesos actuales, ¿no?, de reconformación de la oferta universitaria y el mercado laboral de la comunicación. Y entonces revisaremos un poco de lo que ha estado aconteciendo desde la década de 1990 en el país y en La Paz en materia de incorporación tecnológica y uso de esta tecnología. También se ha de examinar los perfiles y lineamientos de la formación universitaria en comunicación que hay en las universidades de La Paz, eso desde el 2020, porque en varios casos han cambiado los programas de estudio en el último quinquenio, porque justamente han tratado de adecuarse a nuevas exigencias. Seguidamente se trabajará en un análisis de la oferta laboral que hay para profesionales de la comunicación en La Paz. Y de ese examen se establecerá qué ha sido requerido en materia de prácticas profesionales de la comunicación y cómo también la oferta laboral de la especialidad en general está registrando modificaciones. Y con esto se hallará unos patrones, ¿no? O sea, unas como que líneas gruesas de tendencia hacia donde está avanzando el mercado laboral de la comunicación y los procesos formativos universitarios al respecto. Metodológicamente, digamos, en términos de procedimientos de recolección de información, se ha de trabajar básicamente con observación documental y con entrevistas, ¿no? La observación documental se acercará a libros, documentos, periódicos y páginas web, y se entrevistará a responsables de áreas de intervención de la comunicación en el mercado laboral y también a responsables académicos de las carreras de comunicación. Acá hay una breve mención de las universidades que tenemos en La Paz actualmente que brindan formación en comunicación. Se prevé en el proyecto la participación de estudiantes, se va a hacer un equipo de apoyo de 4 a 6 estudiantes desde el tercer año. Se les capacitará en la temática y en los procedimientos de recojo y procesamiento de información que se lleven adelante, y el equipo ha de participar en todo el proceso, ¿no? En materia de incidencia, se espera poder producir un artículo académico que puede ser para nuestra revista o para alguna otra publicación de ese carácter. Y también se plantea la organización de un foro
respecto de estos lineamientos que nos aparecerían al final, ¿no? En el marco de la cátedra hípico. También se considera como algo adicional que este material resultante de la investigación pueda ser una base informativa y de diálogo, de discusión para la esperada, ¿no?, actualización del pensum de la carrera. Y finalmente tengo esto que es el cronograma con la distribución de las tareas entre abril y principios de diciembre, digamos, de este año. Y un presupuesto para, sobre todo, compra de material bibliográfico y para impresión o fotocopiado de otros materiales que están en la web. Algo para comunicaciones telefónicas porque va a haber que concertar las entrevistas y también algo para transporte local para entrevistas, que hay que prever eso, ¿no? Una entrevista no sale inmediatamente, a veces hay que gestionarla bastante, a veces hay que ir más de una vez. Y el presupuesto es de 3.615 bolivianos. No voy a detallar las actividades, solo esto está en el proyecto escrito, ¿no? Entonces, esta es la idea general que estoy planteando para formular unos lineamientos de política universitaria formativa, ¿no?, en el campo de la comunicación. Sí. Bueno, muchas Bien, gracias. muchas gracias. Vamos a ceder el micrófono a los tribunales. Estudiantiles. No hay micrófono. Digo, en forma figurada. Chicos, por favor, dicen ustedes. Yo creo que lo que está tratando de hacer el gobierno con investigación, con el proyecto, es algo muy importante para los estudiantes porque se ha estado buscando, ¿no?, que estos años, por ejemplo, que se actualice el pensum. Entonces, es parte de lo que usted está proponiendo, ¿no? Este proyecto va a ser de bastante ayuda porque, como usted dice, si usted quiere llegar a hacer una base, digamos, de que se pueda llegar a este cambio, yo creo que con la formación y toda la información que ustedes han dado, se puede llegar a eso, se puede llegar a los resultados que se quiere llegar. Entonces, yo pienso que está bien formulado el problema de Algo que se pueda ampliar, tal vez. Sí. Como que, ¿qué brechas, digamos, existen entre la formación universitaria y la demanda del mercado laboral, la comunicación? Claro. Bueno, eso es parte de la pregunta, ¿no? Sabemos que se están presentando brechas. En algunos casos, por ejemplo, en el caso de La Paz, la Universidad Católica Boliviana ya ha creado hace un poquito una carrera de comunicación digital, ¿no? Y, por ejemplo, en la Universidad de San Francisco Javier de Chuquisaca están trabajando en un rediseño del programa que, hasta donde sé, inclusive va a cambiar el denominativo de la carrera en vista a estas modificaciones que se están registrando, ¿no?, en el mercado laboral. Porque sabemos que están ocurriendo. Hay colegas, compañeros que están insertándose en el mercado o más bien tienen dificultades para hacerlo y están ya comentando de cuáles son los nuevos rasgos que está teniendo esto. Entonces, sí, entendemos que hay estas brechas y lo que queremos con este trabajo es, en la parte, establecer cuáles serían, tener eso documentado para precisamente intentar darles una respuesta desde la organización del proceso formativo. Vamos. No sé si el estudiante tiene alguna pregunta. No, preguntas no.
Unitario, sí. Exactamente. Eso, sabemos que es un proceso, ¿no? Muy llamativa la investigación en este momento, porque precisamente como lo decía Nayeli, los estudiantes ahora no saben en dónde se van a desempeñar, ¿no? Y con una actualización, con esto, sí, puede ser un apoyo a la actualización del pensum, ¿no? Es un proceso como lo mencionaba. No, en la carrera sí se debería llevar redacción, ¿no? Pero ¿para qué vamos a llevar 3 años, 4 años de redacción? Si el periódico ya está desapareciendo y casi validado. O sea, sí es importante, pero no, en la actualidad ya no es tan relevante, ¿no? Importante sí, pero relevante no. Entonces es por eso que hay que llenar esos espacios con lo que necesitan los estudiantes, los futuros profesionales, ¿no? En el futuro, entonces llenar esos espacios e ir mejorando, ¿no? Con estas ofertas laborales, mejorar las situaciones de vida de todos los estudiantes profesionales. No sé si te puedes responder, ¿para qué llevar redacción 3 años? Sí, bueno, habría que hacer un diagnóstico, ¿no? De cómo está el mercado laboral. El mercado laboral no es algo que se agote en el uso de estas nuevas tecnologías, ¿no? Pues es más amplio, más complejo, por una parte. Por otra, hay que tener un poco de cuidado en el perfil general de la carrera, porque frente a estos fenómenos del cambio digital, se está dando ya en varios casos un abandono preocupante, ¿no? De la naturaleza más académica de la profesión comunicacional. En las mismas publicaciones que a veces salen, que las vamos a revisar también, por ejemplo, en periódicos, diciendo, hay un puesto de trabajo para no sé quién, ¿no? Y a veces ponen, ¿qué se necesita? Entonces, diseño web, digamos, ¿no? Y nos están tratando de convertir en meros técnicos. ¿Sí? Y, por ejemplo, la redacción es algo que te permite otro nivel de desempeño, porque no es suficiente con saber qué botón apretar, o qué planos tomar, o cómo editar un audio. Eso también es válido, ¿no? Pero cómo entiendes, por ejemplo, digamos, en términos de periodismo, cómo entiendes un hecho noticioso, cómo lo valoras, cómo lo vas a presentar, con qué enfoque, y cosas semejantes, y más si hacemos periodismo de investigación. Pero al margen de esas actuaciones más profesionales, de aplicación de destrezas prácticas, hay también una otra dimensión en la comunicación, que es la de conocimiento de la realidad social. Y para eso necesitamos otro tipo de preparación, otro tipo de habilidades, otro tipo de bases. Y entonces hay que, creo, buscar algún equilibrio, no de equilibrio, ¿no? Pero que no nos lleve eso a perder nuestro perfil, ¿sí? Y que seamos sustituibles por quien sea que es capaz de manejar bien ahora un teléfono que hace son círculos. Obviamente que sí. Yo pienso que reforzar la oferta formativa en el que usted mencionaba su proyecto va a ayudar mucho a sería también adecuando los cambios digitales, ¿no? Las nuevas tecnologías, pero sin dejar de lado y apoyando siempre la comunicación tradicional, que es importante. El periódico, la radio, la tele no se va a perder, no se va a perder del todo, es la base importante, es lo que nosotros conocemos, ¿no? Lo que usted decía, la redacción es importante porque es la base y son los lineamientos que desde hace años se conocen, entonces en base a eso, nosotros vemos las nuevas tecnologías y nos adecuamos también. La base, o sea, lo importante de este proyecto es que haya nuevas tecnologías en el proceso de formación, como usted mencionaba, para que los jóvenes, cuando ya sean profesionales, tengan o vean qué es el mejor campo laboral, o mejor dicho, que llenen el mercado laboral, que es ahora la digitalización. Claro, no, la universidad no debiera estar como que de espaldas
al mercado laboral, ¿no? Pero tampoco tiene que entregarse con los ojos abiertos al mercado, porque la universidad es un lugar de generación de conocimiento, ¿no? Entonces, por eso digo, hay que buscar una fórmula que nos equilibre, ¿no? Estas dos posibilidades. Pues sí. Y ya lo han dicho, de la actualidad, los espacios centrados, el mencionar la carrera está desactualizado para decidir los niños. Porque hemos discutiendo sobre el mismo, y transformando bases de tantos 1000 años, ¿no? Entonces, está clarísimo que es un proyecto pertinente, así que felicito al instituto para haberlo oficiado en términos de convocatoria, de elección de temática. Bien, tengo algunas preocupaciones ya en el orden metodológico. Los hipótesis con las que estás trabajando sobre el tema, ¿cuáles serían aproximadamente? O sea, ¿qué es lo que tú piensas a priori de toda esta problemática? Por ejemplo, en términos de brecha laboral, es mucha, poco, ancha, angosta. ¿Cómo la ves tú? Pues, puse en la parte a ver, perdón, de estrategia lo que se va a estudiar, ¿no? Aquí está más o menos señalado, ¿no? Porque tendría un cierto nivel de hipotético también. Por ejemplo, que en el país estamos viviendo, estamos inmersos, digamos, en el cambio tecnológico. Esa es una hipótesis, ¿verdad? Que esa incorporación de tecnologías ha tenido o está teniendo algún tipo de incidencia en la redefinición de las prácticas laborales de la comunicación. ¿De acuerdo? Sí. Esto hay que verlo, por ejemplo. Yo tengo unas apreciaciones, pero no puedo lanzar una afirmación adelantada sobre cómo están los programas de estudio en las diferentes universidades que ofrecen la carrera de comunicación aquí en este momento. Hay que ver si se han dado estos cambios, como el que mencionaba de la Católica. Es un cambio, no sé si no es un cambio en la propia carrera, sino es una nueva carrera. Sigue la anterior carrera y además han creado, y aparte tienen otra de diseño gráfico también, ¿no? Entonces, ¿qué está sucediendo en las diferentes universidades? En este plano hay que todavía estudiar, pero probablemente estén como que rezagadas, lo que nos está pasando acá en la UNSA, ¿no? Hay un cierto rezago, ahora no podría decir que es muy grande o pequeño, pero hay un rezago, sin duda, en términos generales, de los programas universitarios frente a las modificaciones el mercado laboral. Esa es una hipótesis muy importante, ¿no? Un punto de partida. Sí, pero hay que establecerlo así más documentadamente, ¿no? Y también por eso están las consultas que se van a hacer con directores, coordinadores académicos, los personajes de ahí que tengan capacidad o poder de decisión en las carreras respecto de este tema. Porque una cosa también a veces es el papel, ¿no? Te dice, el programa de estudios te dicen algo, pero en los hechos puede no estarse haciendo eso, o más bien se está más avanzado en la práctica que en la letra, ¿no? Entonces, sí hay un rezago, pero hay que determinarlo de mejor manera. Gracias. Y al final van a hacer énfasis, ¿no? Por ejemplo, una caracterización de unos 20, 30 años atrás de la carrera de comunicación de Barbero decía, hay una que hace énfasis en periodismo, otras en comunicología y así. Partían de ese diagnóstico, de esas explicaciones, ¿no? Que ellas no eran hipotéticas, eran definiciones de cómo estaba la comunicación tratada académicamente en la región. Y ese va a ser el problema, ¿no? Crear una nueva probablemente sea más fácil que modificar la nuestra, probablemente. Pero los énfasis van a tener que salir no solo de este punto de investigación, sino también de la discusión académica de lo que seamos capaces de generar. Y veo esto propicio también en ese sentido.
Y ya viendo el cronograma que nos han entregado bien, y además no nos han entregado obviamente otra fórmula esa crítica a los organizadores del evento académico. Hubiera sido interesante tener ideas claras antes de venir acá. Entonces entiendo yo que los resultados los vas a ir comunicando. Entonces, mi sugerencia es que lo hagas en cada etapa. Me imagino un matuteo, una referencia, y estos avances, que los pongas a discusión de la comunidad de la carrera, va a ser muy interesante para que también nosotros podamos, como decimos en la comunicación, retroalimentar esa perspectiva. Eso va a ser muy importante. Porque todos queremos meterle a cuchillo al asunto, porque vemos, todos estamos conscientes del estresado. Tanto ustedes como nosotros. Entonces, esa es una sugerencia que si programa no lo he visto, no lo he notado, puedas ir creando seminarios chiquititos, de tal manera que nosotros podamos ir digiriendo tus aportes sistematizados, fundamentados. No sé cómo. Sí. Y voy al otro antes de esto, es no, eso básicamente, ¿no? Creo que eso va a significar no solo al final un artículo, no solo al final un libro, sino un conjunto de discusiones que nos metan de una a la discusión para definir entre todos, que va a ser una definición política, el énfasis que le vamos a dar a la carrera de comunicación de la UNES. Eso es clave. Particularmente pienso más en esto que tú decías, la universidad tiene la posibilidad. Y eso estamos haciendo desde una perspectiva bastante crítica, ¿no? Si no estamos produciendo un conocimiento que ayude a alimentar el campo, etcétera, etcétera, porque hemos privilegiado otras formas de titulación para o como ejemplo. Bien, entonces, esa es mi influencia, no sé cómo tú la ves. No, me parece muy pertinente. Sería muy... No, Ah, si me permite, estoy de acuerdo con lo que plantea el tribunal. Está programado y siempre el IPICOM 3 veces al año presenta desde el inicio de las investigaciones el proceso que se ha desarrollado, del avance hasta los resultados. Todas las investigaciones se sigue ese procedimiento. Está un poquito más, con más énfasis en cada etapa, de tal manera que hasta fin de año todos estemos inmersos, no solo con los resultados Sí. finales, sino ya con la necesidad de discutir y... El pasado año, por ejemplo, el doctor Rodrigo ha trabajado el fenómeno de las fake news y ha propuesto el derecho a la no desinformación, un documento que lo he compartido en el espacio de los docentes, lo hemos compartido en el espacio de los estudiantes, que está en nuestra página. Lo que pasa es que a veces nos llueve tanta información que no logramos agarrar lo importante. Entonces, lamentablemente eso pasa. Este tiene que dar cierto, como se dice, para ti, ¿no? Cierto. ¿Por qué? Porque es un tema que nos atraviesa a todos. El corazón, la mente. Ahora, al respecto del énfasis, por ejemplo, un documento muy importante para este trabajo es el documento de acreditación y autoevaluación de la carrera, donde la conversación que se tuvo con los empleadores, uno de los valores que encontraban en nuestra malla curricular es la formación crítica que se da en comunicación de la UNSA a diferencia de otras unidades. Entonces, por sus materias que vienen a ser de la primera línea de formación, este tema de economía política, historia de formación social y todo aquello que le da ese valor agregado. Y entre las falencias está el tema de redacción. Entonces, es un documento valioso para este trabajo también. y gracias, ¿no? Yo he estado perdiendo de vista esa actividad que el instituto en general tiene programada para presentar los avances periódicos de la investigación, pero como dice el licenciado Mirko, de repente podemos acrecentar algunas, quizás de repente hacemos encuentros más
más pequeños de retroalimentación, con un equipo docente y estudiantil, Sí, ¿no? Taller. Habría que tomar nota. muy bien. Yo te pido a vos, con la montaña, que consideres en mi aula investigación donde podamos meterlo ahí. Perfecto. ¿En serio? Se registra. Sí. Se registra. Quedamos. No quiera escribir. ¿Más preguntas? No. Bien, ha surgido un problema, pero está presente el otro tribunal docente de desinformación. Había una sugerencia que se traslade a las 10, pero pues habíamos quedado a las 9 y a las 9 no se le hizo la aclaración necesaria. Pido mil disculpas. Sí, yo suelo no atrasarme. Yo, como docente, reclamo que nosotros tenemos que cumplir ciertas tareas, ciertas actividades. A mis clases yo no llego tarde, paso clases, no me falto. Y digamos, hablando de la desinformación, justamente yo creo que había un proceso de desinformación porque me dijeron a tal hora, yo entiendo esa hora, ¿no? Y, bueno, una carrera donde manejamos la información. Yo creo que las tecnologías no son el fin último, ¿no? Las tecnologías son herramientas. ¿Por qué seguimos diciendo que las tecnologías son el fin? No, no son el fin último. Era como antes la radio, como antes el disco. O sea, el disco es el disco, el soporte es el disco, el acetato donde se difundía la música. Ahora, la música sigue siendo la música. La música no desaparece, no va a desaparecer el disco. Ha desaparecido el disco de acetato, pero no la música. El soporte es el que desaparece, la tecnología que ha evolucionado. Ahora escuchamos música por YouTube, pero la música sigue. La tecnología, aunque inteligencia artificial, jamás va a ser un tema musical como aquello. ¿No? Entonces, No conoce ver la carta. una cancioncísima, pero no, muy emblemática. Entonces, ese proceso de desinformación ha ocasionado de que yo llegue hasta ahora, siempre cumpliendo, por favor, también cada señora de esta hora, ¿no? Por favor, y no es que estoy aquí, pero siempre es bueno no mencionar, todos somos comunicadores y hay que expresar. Yo no estoy de acuerdo que el comunicador sea un autómata y no diga, sí, ya, está bien, claro, no, mañana. No, no estoy. Esa comunicación humana la estamos perdiendo. Expresar, hablar, conversar. No, ya, sí, no. No. No, solamente eso, perdón, ahora. Bueno, quisiera, mil disculpas nuevamente por este proceso desinformativo. Así yo quisiera conocer en qué consiste la investigación que va a realizar dentro de UTICOM. Por favor, a grandes rasgos, de manera de conocer un poco más, está planteando, perdón. Tal vez esto sintetiza, ¿no? La idea. Es la pregunta de investigación. Entonces, se trata de estudiar cómo el cambio digital que está viviendo el país está incidiendo en la reconformación de las prácticas profesionales en nuestro mercado laboral especializado y ver también cómo las universidades en La Paz están llevando adelante sus procesos de formación de profesionales de la comunicación y hacer entonces la comparación, ¿no? ¿Qué están dando las universidades frente a qué está planteando el mercado con la influencia del cambio tecnológico digital? Y a partir de ese análisis, proponer unos lineamientos que comprenderían estos aspectos básicamente para definir una política de formación universitaria, ¿no? En nuestro campo, obviamente pensando en nuestra carrera, ¿no? De la UNCE, esa es la idea global. Pero respecto a esto de la tecnología, ¿no? Porque siempre vamos, porque ahí tal vez se ha planteado esta visión tecnocrática, ¿no? Tecnológico-mediática, ¿no?
Claro, lo tecnológico hoy en día es fundamental, como ha sido en su momento, el medio que nos permite, nos ayuda, nos facilita. A veces lo que pasa en la carrera, así mencionó la señora directora, estamos tendiendo a instrumentalizar. O sea, los estudiantes piensan que estudiar comunicación es manejar una cámara, manejar redes sociales, ¿no? Hacer TikToks. Y alguna vez yo les decía en un seminario, está bien, los TikToks ayudan bastante, ahora todos miran TikTok, todos, ¿no? ¿Quién no está con el TikTok? Pero no es tanto el manejo del TikTok por sí solo, sino es cómo utilizas el TikTok, para qué lo haces. Y ese sentido crítico de nuestra carrera. Entonces yo ando peleándome porque no estoy de acuerdo que se instrumentalice, que los estudiantes sigan pensando que comunicación es solamente para lo técnico. Está bien, lo técnico es fundamental, todos manejamos, pero no es el fin. Entonces, por ahí va mi pregunta. Incidencia del cambio tecnológico digital, ¿ya? ¿En qué medida nosotros en la carrera, a partir de estos lineamientos que me parecen muy interesantes, lineamientos, objetivos, estrategias, a partir de los lineamientos, cómo podemos hacer para que el estudiante en la carrera no pierda ese sentido crítico? Porque todavía tenemos eso, todavía. No hemos perdido. Y en el mercado laboral, donde también estamos insertos, hay muchas instituciones que convocan comunicadores de la UNSA por ese sentido, porque todavía algunas instituciones demandan. Entonces, ¿cómo hacemos en este cambio tecnológico, en esta incidencia, ¿no? Estos lineamientos, en qué medida van a rescatar ese pensamiento crítico que todavía se mantiene en la casa? Perdón. Sí, hemos comentado un poco, ¿no? Al respecto, hace un momento, porque evidentemente, yo digo en clases, por ejemplo, en comunicación, tenemos como que dos cabezas, ¿no? Hay una cabeza intelectual y hay una cabeza práctica, ¿no? Y a veces hay un divorcio entre estas dos cabezas. Y, como dijiste, a veces la mayoría de los estudiantes ve esa cabeza práctica y hasta se quejan de que no hay equipos para, ¿no? Aprender más cosas. No hay práctica, ¿no? Es el debate desde hace años en la carrera sobre Sí. cómo amalgamamos teoría y práctica, ¿no? Eh, y el otro lado está como que descuidado, a veces mal visto, ¿no? Porque parece que no tiene utilidad. Entonces hay una visión muy, sí, instrumental, muy pragmática de la comunicación. Y eso yo decía, necesitamos buscar un equilibrio también desde esta perspectiva de las novedades tecnológicas, ¿no? No podemos caer en que hace un instituto allá en la esquina, ¿no? Sino que aparte de las destrezas prácticas, de casi manualidades a veces, necesitamos tener ese fondo, ¿no? Ese fondo de conocimiento, ese fondo crítico que nos permita aprovechar estos soportes, como bien has dicho. Las tecnologías son soportes. Yo les mencionaba el periodismo. El último valioso soporte del periodismo era el papel, ¿no? Pero cuando llega la radio, se hace periodismo en radio. Cuando llega la televisión, se hace periodismo. Porque el periodismo sigue siendo periodismo. Ahora haces hasta periodismo en TikTok también, ¿no ves? Facebook, en Instagram, ¿no? Pero el periodismo es periodismo, lo que tú dices de la música. Y eso es lo que hay que saber reconocer, valorar, concebir, definir, planificar, ¿no? Y ese es el lado crítico, ¿no? Entonces, a eso también se ha de apuntar, ¿no? No se trata de convertirse en una carrera así hipertecnológica y listo, ¿no? Adiós. Sino que sepamos manejar eso, pero utilizarlo en el marco de una concepción teórica, doctrinal, principista. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien. ¿Hay preguntas del público? ¿No? ¿Alguna que quiera añadir? No. Bien, hemos terminado esta parte expositiva. Agradecemos al postulante. Vamos a pasar a la parte evaluativa. Vamos a suspender
la, Transmisión. la transmisión. Muy bien. Gracias. Adiós.